Bendecimos el nombre del eterno Dios, el único Dios y el verdadero Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dice la Escritura que el eterno Dios, Jehová Dios de los ejércitos, en Éxodo capítulo 3, ese es el nombre que nosotros tenemos que mencionar siempre, porque con ese nombre se me recordará, dice la Escritura, todos los siglos, por los siglos de los siglos. Como siempre es un saludito siempre para todos los amigos, hermanos y conocidos. Que la gracia y el favor de Dios esté siempre con ustedes. Lo vamos a necesitar todos los seres humanos. Necesitamos el favor de Dios, la gracia de Dios, para poder agradarle a Él y en el día postrero poder encontrar esa dignidad de ser salvos, porque yo creo que todos queremos alcanzar la patria celestial. Siempre la intención es hablar de las buenas nuevas, del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y también que el mundo sepa que hay una esperanza, hay un camino el cual debemos de emprender estando aquí en la tierra, y ese es el camino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero compartir con ustedes un pensamiento en la Escritura, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 27, primer libro de Samuel, en el capítulo 27, y le he puesto a esta reflexión el peligro de pensar humanamente. El peligro de pensar humanamente. Y ahorita voy a explicar por qué. Si se puede, lo vamos a hacer en dos partes, esta reflexión de la Escritura, que está en primera de Samuel, en el capítulo 27 y el verso 1. Dice así la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, estoy usando la versión Dios habla hoy. Esa es la versión que yo estoy usando. Sin embargo, David pensaba humanamente, en su alma, con sus emociones, con sus sentimientos, con su corazón. No a la forma de Dios, no a la forma del Espíritu, sino a la forma humana. Por eso se le llama pensando humanamente. El peligro de pensar humanamente. Tarde o temprano, Saúl me va a matar. Por eso, lo mejor que puedo hacer, dijo David, es huir al país filisteo para que Saúl me deje tranquilo y no me ande buscando por todo el territorio de Israel. Así escaparé yo de sus manos. Mire lo que dice el verso 1 Samuel, capítulo 27, el verso 4. ¿Qué sucedió cuando David hizo esto? Saúl, el que lo perseguía, oyó, y mire lo que dice Saúl. Cuando Saúl supo que David había oído a Gat, dejó de perseguirlo. Interesante la Escritura, la palabra del Señor. David es un hombre que dice la Escritura que vivió en el propósito de Dios conforme lo demandó sus generaciones. Esto quiere decir que encontró el propósito de su vida para la cual Dios lo había llamado en su época o en las generaciones que Dios le permitió a él vivir. Tanto así que la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. En algunas veces Dios dice, David, mi siervo. Dios utilizó a David también para referirse muchas veces a lo que era una bendición o para mantener una promesa como se había referido Dios con Abraham, con Isaac y
y con Jacob. Por ejemplo, Dios le dice a Salomón, Dios también le dice a Jeroboam, pero ustedes no han hecho como mi siervo David hizo, que anduvo en mis mandamientos y mis estatutos. Ese era el testimonio que Dios decía de David. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando nosotros vemos la historia de David, el proceso de David, el proceso de maduración, el proceso de preparación de este hombre de Dios que llegó a ser un hombre con un reino poderoso, un reino conquistador, un reino que alcanzó muchas promesas, que fue un hombre que desarrolló en Dios el espíritu de guerrero, porque al final de sus días Dios le dice: en tu mano hay mucha sangre, tu espada ha peleado muchas batallas, has tenido muchas guerras, yo las conozco, porque Dios conoce todos nuestros pasos, Dios conoce todo nuestro caminar. Pero nosotros vemos en la niñez de David, vemos a un niño rechazado, vemos a un niño solo, vemos a un niño abandonado por los más cercanos, por sus padres, por sus hermanos. Sin embargo, a David nada de esto le estorbó o lo perjudicó para él desarrollarse como una persona. Si hay algo que yo admiro en la vida de David, mis amados hermanos, es que aunque tenía esa presión de parte de su familiar, de sus hermanos, eso no le había afectado a David. Nosotros encontramos en los Salmos que David aprendió a confiar en su Señor. David aprendió a depender del eterno Dios en todas las circunstancias a las cuales como persona, como hijo de Dios, había atravesado. Nosotros encontramos en la Escritura que cuando él venció al gigante, cuando él venció a Goliat, él no tuvo timidez para agarrar a la hija de un rey. Era un hombre que era seguro de sí mismo. Nosotros encontramos que David tenía buenos principios, buenos valores, se sometía a su padre, obedecía a sus padres. Y una de las promesas más grandes que hay en la Escritura es el honrar a nuestros padres, en hacerles caso para que nos vaya bien en la vida y para que tengamos largos días, dice la Escritura. Nosotros vemos a un hombre, a David, que el profeta lo saca a la luz, porque él era un hombre que no era conocido, un joven como cualquier otro. Y sin embargo, cuando llegó el profeta Samuel, por primera vez en la historia de la familia, se dan cuenta la casa de Isaí que tiene un futuro rey, que tiene un sucesor del rey. Es depositada la santa unción, todos nosotros conocemos, y la etapa de persecución de David en su niñez termina allí. Él entra a la adolescencia y nosotros encontramos, mis amados hermanos, que surge la persecución, surgen las envidias, surgen los pleitos, surgen las batallas, surgen las guerras, pero era un plan y un propósito de Dios, porque Dios quería desarrollar un carácter sólido. Dios quería desarrollar un carácter de autoridad, de tener una solidez para cumplir el propósito que más adelante, cuando David tomase el reino, iba a ser necesario. Hay cosas que posiblemente me estén sucediendo a mí o nos han sucedido en el pasado o te estén sucediendo a ti, pero esas cosas que te están sucediendo a ti son necesarias que las atravieses, son necesarias que las cruces, porque Dios está desarrollando madurez, Dios está desarrollando fe, Dios está desarrollando convicción, certeza.
templanza en tu vida. Y el día de mañana dirás, fue necesario atravesar por esos valles, fue necesario atravesar por esas circunstancias, fue necesario atravesar por esos procesos, por esas pruebas, porque si no hubiese pasado por allí, si no los hubiese atravesado, yo no fuera la persona que fuera ahora. David es curioso porque David ya había enfrentado muchas circunstancias. Entonces llega la etapa donde David es conocido por la nación de Israel como un guerrero, es conocido por la nación de Israel porque le dan la hija del rey. Es conocido también por la nación de Israel porque está ministrando en el palacio del rey. Sin embargo, nosotros encontramos la desdicha, la consecuencia que el rey de Israel, el rey Saúl, su suegro, se levantó contra David. Y la escritura dice bien claro que David tuvo que huir. Aproximadamente 13 años David sufrió persecución. 13 años de proceso, 13 años de prueba, 13 años de aflicciones, 13 años de lucha, 13 años de angustias, 13 años donde David experimentó cosas terribles. Cuando tú escudriñas los salmos, tú encuentras a David inspirado por el Espíritu Santo, diciendo ciertas cosas que nos pueden ayudar a nosotros en la vida. Yo me he dado a la tarea de leer los salmos y encontrar los versos que nos identificamos muchas veces nosotros cuando atravesamos circunstancias y que a veces no entendemos a Dios porque yo estoy atravesando eso, y Dios te dice: lo que no entiendas hoy, lo entenderás mañana. Por ejemplo, en el Salmo 25, verso 20, mira lo que dice. Mira cuántos enemigos tengo que sienten por mí un odio mortal. ¿Cuántos enemigos había David, hermano, provocado por las envidias? Quizás por el llamado, quizás por la unción. La Biblia registra que Saúl persiguió a David con 3,000 hombres, los mejores hombres de su ejército, persiguiendo a un perro, a una pulga, dice él. ¿Por qué mi Señor persigue a un perro muerto? ¿Por qué mi Señor persigue a una pulga con sus mejores 3,000 hombres? Sin embargo, la cobertura, la unción, el poder, la autoridad, el propósito, el ejército del cielo estaba con David. No importa cuántos enemigos te rodeen, no importa cuántos estén contra ti, si el cielo, si el ejército del Dios Todopoderoso te cuida a ti y te protege, no hay arma forjada que contra ti prevalezca, dice la Escritura. Esa debe de ser nuestra seguridad, esa debe de ser nuestra convicción, mis amados hermanos y mis amados amigos que me escuchan. David dice: mira cuántos enemigos tengo. Como que Dios no mira, Dios mira, Dios sabe cuántos enemigos están contigo. No le dijo Eliseo a Jesse: Señor, ábrele los ojos a este para que sepa que son más los que están con nosotros. ¿Cuántos enemigos tienes? ¿Cuántos enemigos ocultos muchas veces nos han rodeado? ¿Cuántos enemigos declarados también nos han atacado? Pero son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Tu responsabilidad y mi responsabilidad es escondernos en la presencia poderosa y temible del Dios Todopoderoso. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nada ni nadie te puede tocar a ti y a mí si Dios no lo permite, dice la Escritura. Y la Escritura no miente. Mira cuántos son mis enemigos, cuántos enemigos tengo que sienten por mí odio mortal, odio de muerte. No lo sabemos muchas veces. Carabemos corazones, no sabemos, dice la Escritura. Salmo 25, verso 17, mira lo que dice. Mírame, Señor, mírame y ten compasión de mí.
porque estoy solo y afligido. David experimentó soledades. David experimentó aflicciones. Si te sientes solo, no te preocupes. Es necesario que te sientas solo. Yo estuve en esta nación aproximadamente 18 años solo, donde Dios te mete a procesos donde solamente tú estás en tu recámara, donde solamente tú estás y Dios, donde no hay nadie más contigo. Y Dios dice, yo te quiero procesar, yo quiero que aprendas a confiar en mí, yo quiero que aprendas a depender de mí, yo quiero que aprendas a que yo estoy contigo. Porque hermano, si en la vida, en el futuro, tú te llegas a sentir solo, el Dios que te sacó cuando te sentías solo a los 20 años, es el Dios que te va a sacar de la soledad si te sientes a los 60 años solo. ¿Cuál es el problema? Porque estoy solo y afligido. Así decía David en sus angustias, en sus desesperaciones. En el Salmo 143, verso 4 dice, mis enemigos me persiguen. Me han aplastado contra el suelo. Me obligan a vivir en oscuridad, como los que ya están muertos hace tiempo, decía David. Mira cómo David se expresa, mis amados hermanos. La presión que tenía del enemigo. La persecución día y noche. Porque hermano, que te persiga una persona común y corriente no es problema. Pero que te persiga el rey, que te persiga el hombre más poderoso del mundo, solamente Dios te puede guardar. A Eliseo lo perseguía el rey de Israel, Acab. Y sin embargo, nosotros vemos la cobertura de Dios sobre Elías, A Elías lo perseguía Acab. Nosotros vemos la cobertura de Dios sobre Elías. No es quien te persigue, es quien te protege. Es quien está contigo. Esa es nuestra convicción, esa es nuestra seguridad, esa es nuestra fe en este mundo. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, dice la Escritura. Y si llegan y pelean contra ti, por 7 caminos tendrán que huir delante de ti, dice la palabra del Señor. Es interesante, porque David, en 1 Samuel, en el capítulo 27, verso 1, dice, sin embargo, David pensaba, tarde o temprano Saúl me va a matar. Por eso, lo mejor que puedo hacer es huir al país de los filisteos para que Saúl me deje tranquilo y no me ande buscando por todo el territorio de Israel. Así escaparé de sus manos. David pensó humanamente. ¿No se acordaba David acaso que Dios le había dicho por el profeta que él iba a ser el segundo rey? ¿No se acordaba David acaso lo que le había dicho también la mujer de Nabal, que él iba a ser el rey de Israel? ¿No se acordaba acaso David lo que le había dicho también mi amado hermano Saúl? El mismo Saúl, si tú vas a ser el rey de Israel. Ahora, es interesante porque mira, en 1 Samuel, en el capítulo 1, dice, y cuando regresó Saúl de perseguir a los filisteos, le dieron la noticia de que David estaba en el desierto de Engadi. Entonces Saúl escogió a 3,000 hombres de todo Israel y fue a buscar a David y a sus hombres por las peñas más escarpadas. En su camino llegó a unos rediles de ovejas cerca de las cuales había una cueva en la cual estaba escondido David y sus hombres. Saúl se metió en ella para hacer sus necesidades. Y los hombres de David le dijeron a este, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor de que pondría en tu mano a tus enemigos, haz con él lo que mejor te parezca. Entonces David se levantó y con mucha precaución cortó un pedazo de la capa de Saúl, pero después de hacerlo le remordió la conciencia.
Y le digo a sus hombres, el Señor me libre de alzar mi mano contra mi Señor, el Rey. Si Él es Rey, es porque el Señor lo ha escogido. Mira lo que dice el verso 14. Además, ¿tras de quién ha salido el Rey de Israel?, le dice David a Saúl. ¿A quién está persiguiendo? ¿A mí, que soy como un perro muerto o como una pulga? Por lo tanto, que el Señor decida y juzgue entre nosotros dos, que sea Él quien examine mi causa y me defienda de su majestad. Cuando David terminó de hablar, Saúl exclamó, pero sí eres tú, David, hijo mío, quien me habla, y echándose a llorar. Es curioso. Qué interesante, mis amados hermanos. Saúl reconoce que era él el del error. Y David comete el grave error de unirse a su enemigo humanamente hablando. En la próxima enseñanza vamos a cerrar con lo que sucedió con David delante de sus enemigos, cuando se unió a Aquís, el rey de los filisteos. Dios le bendiga y Dios le guarde. Si usted no conoce al Señor, esta es la oportunidad para que le conozca. Él murió por usted, Él derramó su sangre por usted. Él le ama con amor eterno. Dese una oportunidad. Dios le bendiga, Dios le guarde.